Compilación de lo que es un micrófono. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor ya lo saben, pero haremos algunos conceptos básicos. Y bueno, les pediría que prestaran atención porque al final de la presentación va a haber alguna dinámica de como un cierto test de preguntas y respuestas, y los que contesten bien se llevarán algún premio, ¿no? Un audífono, una cosa por ahí. Empecemos por qué es un micrófono. Un micrófono como tal es un transductor electroacústico. Significa que la función es traducir vibraciones debidas de presión acústica ejercidas sobre su cápsula por las ondas sonoras en energía eléctrica. En otras palabras, es un dispositivo que convierte el sonido en una señal eléctrica que podamos transmitir, enviar, amplificar, grabar, etc. ¿Qué partes componen un micrófono? Bueno, pues tenemos en el caso del micrófono alámbrico, que es el más común, tenemos la cápsula, que es lo más importante, tenemos la canastilla que protege a la cápsula del viento, de la suciedad, del polvo. Tenemos el cuerpo del micrófono que nos sirve para sujetarlo y tenemos el conector. En el caso del micrófono inalámbrico tenemos los mismos componentes del alámbrico, pero además necesitamos el elemento electrónico que nos permite transmitirlo por el aire, ¿no? Que es el transmisor. En el caso de los micrófonos inalámbricos de mano, si se fijan, el cuerpo del micrófono oculta el transmisor. O sea, en un mismo recinto tenemos transmisor, cápsula, conector, y todo lo necesario. En el caso del micrófono alámbrico, el cuerpo está vacío, no tiene nada, y lo rellenamos en el caso del inalámbrico con un transmisor. También contamos con un receptor inalámbrico en el caso del micrófono. Y bueno, es necesario que aprendamos a diferenciar un micrófono inalámbrico de otros aparatos para que no nos vaya a pasar algo como esto. Están en una cena. Se lo pasan a la esposa y le trata de poner pimienta con el micrófono. No hay que confundirlo con un dispensador de pimienta. También hay que saber identificar lo que es la cápsula del cuerpo y del conector. Se supone que es una cantante reconocida alemana y bueno, no sabe diferenciar la cápsula del conector del cuerpo. En fin, ¿cómo podemos clasificar los micrófonos? Hay muchos tipos de clasificación, pero uno de ellos sería por su principio transductor, por su directividad o patrón de captación, o por su aplicación. Por su transductor, que es la forma física en la cual captan el sonido, podemos tener que se dividen en micrófonos dinámicos, micrófonos de condensador, electret, piezoeléctricos, fibra óptica, etc. Pero los más comunes son los dos primeros, dinámicos y condensador. Ahorita vamos a ver un poco técnicamente cómo se construyen cada uno de ellos y las aplicaciones. En el caso de los micrófonos dinámicos, bueno, la vibración del diafragma, ahí vemos un pequeño diagrama, provoca el movimiento de una bobina móvil o cinta corrugada anclada a un imán permanente, el cual genera un campo magnético y esas fluctuaciones se transforman en tensión eléctrica. Este micrófono es el más común, pero se encontró otra forma de diseñar micrófonos, que es de condensador, el cual es mucho más fino y es el que más se utiliza en estudios de grabación. Los micrófonos de condensador, por ende, la cápsula está formada por dos placas de condensador, una fija, una móvil, están separadas por un material aislante, como lo podemos ver en el dibujo. Las placas del condensador necesitan de corriente eléctrica para poder funcionar. De ahí que estos micrófonos no sean autónomos, sino que requieran alimentación que puede proporcionársela ya sea una batería o alimentación externa o la misma consola de audio por medio del cable. Es la famosa alimentación Phantom Power que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado, y que sin el Phantom Power un micrófono de condensador pues no funciona. Aplicaciones, bueno, el micrófono de condensador, como ya lo había mencionado, se utiliza más en estudios de grabación debido a que tiene mejor respuesta en frecuencia, es decir,
captan los graves más graves, valga la redundancia, y los agudos más agudos, pero son un poco más delicados a sonidos fuertes, pueden llegarse a saturar muy fácilmente. Por eso necesitan el famoso Phantom Power y por lo ende son un poco más costosos. En cambio, el micrófono dinámico son más resistentes. A lo mejor no te captan agudos muy buenos o graves muy profundos, pero te aguanta un buen concierto, ¿no? Alguien que le grite suficientemente bien, pues te va a soportar la presión sonora y te la va a poder amplificar. Se utilizan escenarios en vivo y también en algunos instrumentos. Resumen: condensador, Phantom Power, o sea, necesita corriente, y la alimentación tiene que proveer la consola de la mezcladora o activarlo por medio de algún botón. Se prefieren estudios de grabación en cabinas de radio y televisión porque son más finos, entre comillas. Dinámicos, no requieren corriente, pueden funcionar con cualquier mezcladora y aguantan bien sonidos fuertes y los gritos de los cantantes, ¿no? Déjenme poner un ejemplo de audio. Un ejemplo de Sennheiser en concierto. ¿Qué otra manera tenemos de clasificar los micrófonos? Ya vimos que se pueden clasificar por su principio transductor, pero se pueden clasificar también por su direccionalidad, su directividad o su patrón de captación. Por el patrón podemos tener omnidireccional, cardioide, supercardioide, bidireccional o figura de 8 y el tipo shotgun. Pero ¿por qué existen y para qué se aplican? La captación omnidireccional, como su nombre lo dice, es como si fuera una esfera. Si pudiéramos captar el micrófono, hacer un diagrama visto desde arriba, es un círculo. Obviamente no es tan perfecto, pero se asemeja mucho a una esfera, y es para grabaciones ambientales, cuando se le quiere grabar un grupo de cantantes como un coro o un concierto de cámara, etc. El cardioide es uno de los más utilizados para cantantes o para una fuente de audio específica, ya que lo prefieren los vocalistas, tiene mejor captación hacia el frente del micrófono, como lo muestra la figura, y tiene un gran rechazo hacia el mango o hacia la otra parte del micrófono, que es donde está la mano, y así evitar que el ruido que nosotros hagamos al jugar con el micrófono se amplifique y se vaya a las bocinas. Supercardioide es todavía más acentuado, se utilizan para cuellos de ganso en salas de conferencia. No sé si han visto, por ejemplo, en Cámara de Diputados, en senadores que luego salen en la tele, tienen unos micrófonos así alargados, que aparte que son más estéticos para la cámara, pues bueno, tienen esta peculiaridad de que tienen un tino más largo, entonces la gente no tiene que estar pegado al micrófono para que lo capte. Bidireccional en forma de 8, si se fijan, pues está polarizado de dos lados, quiere decir que capta simultáneamente al frente y atrás, pero no directamente hacia arriba de la cápsula. Se utiliza mucho en cabinas de radio o en grabaciones. Por ejemplo, si tenemos una cabina donde yo soy el entrevistador, pongo el micrófono al centro y el entrevistado está enfrente de mí, tenemos captación de un lado y del otro, evitando los lados para que no se vaya el ruido de la cabina hacia lo que estamos grabando o transmitiendo. Y el tipo shotgun. El tipo shotgun se utiliza más, se le dice como tiro de pistola. Es una captación mucho más alargada y se utiliza para objetos en distancia. Es el famoso micrófono que usan luego los espías, o en National Geographic para captar el audio de algunos pájaros que están en árboles muy altos, etc. Son aplicaciones ya más técnicas, más específicas. O también en grabaciones, por ejemplo, Televisa y TV Azteca para las telenovelas, para películas, montan los shotguns a distancia para que no salgan a cuadro. Los micrófonos sí podrían